Buenos días, niños. Ya estamos lunes 5 de octubre del 2020. Estamos justamente en la semana 27 de nuestro trabajo Aprendo en Casa. Muy bien. Hoy estamos lunes como primer día. Vamos a trabajar nuestro proyecto. Disfrutamos y conservamos la diversidad de las plantas de nuestro país. Muy bien, hoy trabajaremos en el área de ciencia y tecnología. Vamos a observar cómo se relacionan la diversidad de plantas con las características de un ecosistema. Muy bien. Sí es cierto que nosotros tenemos una gran variedad de plantas y animales como nuestro ecosistema en un mundo muy maravilloso, pues vamos a observar cada uno de ellos cómo interviene en lo que corresponde ecosistema. Bien, vamos a iniciar. En primer lugar, nuestros recursos para el día de hoy son, vamos a encontrar en la plataforma web Aprendo en Casa una ficha que se llama Características de los ecosistemas y la diversidad. No te olvides de tener tu portafolio, luego tu lápiz, lapicero, borrador y resaltador. ¿Ok? Bien. Ahí vamos. En el desarrollo de la actividad vamos a tener lo siguiente. Ya sabemos que hoy empieza tu investigación y en esta oportunidad iniciarás el estudio de la relación que existe entre las características de los ecosistemas y la diversidad de las plantas. Por ello, es necesario observar el ambiente donde vives. Reflexionarás sobre las plantas de tu comunidad y su relación con los seres humanos. Con esto, vamos a observar la meta para el día de hoy. Bien, para analizar y explicar las características de los ecosistemas con la diversidad de plantas, cuántas plantas, cantidad de bosques, cantidad de animales, hemos de observar sobre todo en nuestros valles, ¿no? Tanto en costa, sierra y selva. Bien, ¿qué pasa con la biodiversidad? Vida, variedad de vida. Juntos con las plantas vamos a tener una gran biodiversidad. Ok. Entonces, en primer lugar, vamos a responder a este interrogante. ¿Sabes qué plantas son las más abundantes en tu región? Hay un innumerable número de plantas que hay en cada una de nuestras regiones, ¿verdad? Ya podemos hablar de la costa, de la zona norte, la zona sur, del centro, de la sierra, de la cordillera, de la selva. Cada región conocemos la gran cantidad y variedad de plantas. ¿Sabes cuán diversas son las plantas en tu localidad? E incluso cada planta tiene una diversidad, ¿verdad? Muy bien, al igual que nosotros podemos decir que hay una planta llamada papa, pero hay una variedad de papas. ¿Conoces su importancia para la vida de sus pobladores? Ya sabemos que cada planta, cada ser es un ser vivo, en este caso que nos da vida, oxígeno, en este caso, oxigena nuestro ambiente, ¿verdad? ¿Sabes la importancia que tienen para la vida de otras plantas y de los animales? Forma parte de un hábitat. Ya sabemos que las plantas, en un bosque, ¿ya?, encontraremos cantidad de seres vivos. Y ese es su hábitat,
ese es su ecosistema. Muy bien, vamos a continuar con estos primeros saberes previos que yo sé que tú nos darás otras ideas. Anótalos en tu cuaderno. A partir de las ideas que te han generado las preguntas anteriores, hoy te planteamos la pregunta de investigación. Entonces, ¿qué características del ecosistema se relacionan con la diversidad de plantas? Muy bien, esta pregunta la vamos a tener para poder resolverla en nuestro cuaderno o en hojas de reuso. ¿Qué características del ecosistema se relacionan con la diversidad de plantas? A ver. Muy bien. Ahora escribe una o dos posibles respuestas a esta pregunta de investigación. Escribe al lado de cada respuesta una idea que la fundamente. Ordena tus ideas antes de escribir. Vamos a empezar con relación a esta interrogante. Creo que las características de los ecosistemas que se relacionan con la diversidad de las plantas son... A ver. Tus ideas son muy importantes, no te olvides. ¿Ya? Esta es una hipótesis, es solo una hipótesis. Tú tienes que darnos una hipótesis. Para que luego de la investigación científica, vamos a poder comprobarla y vamos a poder corroborarla, contrastarla. ¿Ya? Entonces, esto lo vamos a llevar a una investigación posterior. Pero primero vamos a recibir una de tus respuestas. Puede ser, tal vez nos digas que en cada ecosistema se encuentran diversos tipos de plantas, ya que no toda planta crece en todo lugar. Cada una necesita las condiciones necesarias para desarrollarse, ¿no? Que pueden ser en este caso, ¿ya? El clima, el hábitat, la condicionan la vida además y determinan las diferencias en la anatomía, el funcionamiento y el comportamiento de los seres vivos que viven en ellos. ¿Ok? Esta es una hipótesis, ¿ya? Tú danos una y fundamentalo también. En tu portafolio tienes apuntes respecto a qué debes hacer para demostrar tu hipótesis. Revisa lo que tienes anotado y completa lo que necesites para elaborar tu plan de investigación. Entonces, vamos a ver en esta primera parte, antes de elaborar tu plan de investigación, ¿qué acciones realizaré? Muy bien, ¿qué haré primero? Luego, ¿qué haré? Y después, ¿qué haré? Entonces, para formar nuestro plan de investigación, tengo que entender pasos. Primero, las acciones que realizaré. Puede ser, en un primer momento, voy a incluir una lectura como parte de la investigación de acuerdo a sus fuentes confiables. Eso puede ser una de las primeras ideas. ¿Y qué hago con ello? Necesito verificar si estas fuentes son totalmente confiables y validarlas. En este caso, también puede ser no solamente una lectura. También podría ser, navegamos en internet y encontramos una fuente confiable. Bien, pero no dejo de verificar su fiabilidad. ¿Y qué haré después con esta investigación? Muy bien, puedo analizarla, puedo resumirla, puedo organizar los datos que yo pueda obtener de esta primera lectura. Y, lógicamente, determinar las bases para poder fundamentar otras teorías. ¿Ok? A continuación, en tu portafolio tienes anotado también lo que sigue en tu plan. Si tienes posibilidades de conseguir información, inclúyela en tu lista de materiales. Vamos a observar esta partecita donde dice lista de los materiales o recursos que necesitarás. Un primer material puede ser lo que está ahorita en la plataforma web. En la sección recursos vas a encontrar una ficha, la que vamos a leer hoy día como material principal, las características del ecosistema y la diversidad. Otro material que puedas obtener es, entras a internet, navegas a internet y buscas ecosistema y biodiversidad. Otro, material 3, puedes recurrir a otros libros de consulta que lógicamente tengan una fuente sumamente confiable. ¿Ok? Bien, a continuación,
tenemos todavía una tercera parte a este grupo de nuestro plan para investigación. Si has elegido una lectura para tu investigación documental, recuerda que la información que obtengas debe ser de fuentes confiables. ¿Te acuerdas cuando hemos hecho los criterios de confiabilidad? Muy bien, entonces vas a tener la oportunidad de evaluar el material que has empleado. Puedes utilizar ese cuadro que corresponde a los criterios de confiabilidad. Puedes elegir otro. Para obtener unos datos correctos tienes que hacer ¿ya? El recurso de la fiabilidad de ese material. Entonces, puedes aquí escribir otro, que puedes especificar cuál es. Bien, vamos entonces a una primera parte. ¿Ya? A ver, entonces, tenemos ya la observación de este documento que tenemos en la plataforma web, en la sección recursos, el texto, características de ecosistemas y diversidad. ¿Ya? Entonces vamos a leer este documento. No te olvides de analizar, resalta, subraya lo que tú gustes para poder entender este documento. Escribe unos resúmenes de cada parte de la lectura. ¿Ya? Sobre todo, fíjate en estos criterios que vas a observar. Primero, características de los ecosistemas. No te olvides, anota. ¿Ya? Plantas diversas en ecosistemas diversos. La vida en el ecosistema depende de la diversidad de las plantas y a la diversidad de ecosistemas le corresponde diversidad de plantas. 4 temas muy importantes que vas a utilizarlo en la observación de estos criterios que están acá. Fíjate, no te olvides que estos criterios vas a evaluarlos. Entonces, analízalos y toma apunte. ¿Explicaste el ecosistema como el conjunto de organismos de una comunidad y su entorno? ¿Explicaste que gracias a la sucesión el ecosistema se va poblando de variedad de plantas hasta llegar a su máximo desarrollo o clímax? ¿Explicaste que las plantas son importantes porque cambiaron la atmósfera de la Tierra proporcionándole oxígeno? ¿Explicaste que las plantas con flores producen la diversidad gracias a que aves e insectos llevan el polen lejos de la planta y fecundan flores de diversas variedades? Estos criterios tienen relación con los temas que te hemos sugerido en este momento anterior. Ok, vamos entonces con el documento. Y dice así: características de los ecosistemas y la diversidad. Empieza. Vamos a observar las partes principales donde tenemos el texto, ¿ya? La casita bonita es el nombre de un relato para niños, pero hoy será el nombre que le pondremos por esta vez a un árbol de encino. Hace años se realizó un conteo de seres que lo habitaban y se descubrió que sobre él vivían 30 especies de aves, 200 especies de mariposas nocturnas y miles de insectos, todos en un solo árbol. Ahora imagínate, ¿cuántos animales perderán su casita bonita cada vez que se corta un árbol? Y si en vez de uno se cortan miles, como está ocurriendo en este momento en muchos lugares del país, miles de especies se quedarán sin su casita bonita. Seguramente, si los animales que los habitaban pudieran hablar, nos dirían al respecto: ni mi casa es ya mi casa. ¿Y tú, que si tienes posibilidades de hablar, qué les dirías? Muy bien, esta parte es muy interesante, ¿verdad? Porque nos damos cuenta de que en un árbol hay seres vivos, otros seres vivos que están formando su hábitat. Este hábitat y el árbol están formando un ecosistema. Continuamos. Introducción al ecosistema. Un ecosistema es el conjunto de organismos de una comunidad y su entorno. En el ecosistema podemos identificar a los organismos que conforman varios tipos de seres vivientes o factores bióticos. Ver el gráfico. Las flechas señalan las cadenas tróficas, es decir,
¿Quién sirve de alimento a quién? Entre ellos tenemos, ¿quién sirve de alimento a quién? Fíjense, esos son los consumidores y los productores. Primero vamos a ver a los productores. ¿Quiénes son los productores? Son las plantas capaces de producir materia orgánica, almidones, azúcares, etc. A partir de materiales inorgánicos, aire y agua, y energía, luz solar, por lo que se denominan seres autótrofos. ¿Por qué? ¿Por qué se denominan seres autótrofos? Porque fabrican su propio alimento. Entonces tenemos los productores en primer lugar. Ahora, vamos a ver a los consumidores. ¿Quiénes son los consumidores? De primer orden, son los animales herbívoros que se alimentan de plantas. De segundo orden, son los animales carnívoros que se alimentan de herbívoros. De tercer orden, son los animales que se alimentan de los dos grupos anteriores. Y tenemos los carroñeros, son los animales que se alimentan de los cadáveres de los animales de los grupos anteriores. Y al final, los descomponedores son el último grupo. Son los hongos y los seres microscópicos, como las bacterias, que se descomponen de la materia orgánica muerta y se alimentan de ella. En el ecosistema también encontraremos a los materiales, agua, aire, minerales del suelo, y la energía, luz solar o factores abióticos. Estos son los materiales que las plantas transforman para construir su cuerpo y guardar sus reservas de las que los herbívoros se aprovechan, y nosotros también. En el ecosistema, los seres vivos intercambian materia y energía entre ellos y con el entorno. Ok, observamos entonces que tenemos los productores y los consumidores. Ok, vamos a una segunda parte. La diversidad de plantas, ¿cómo se relaciona con el ecosistema? Bien, las plantas se relacionan con el ecosistema de muy diversas formas. De todas ellas hemos priorizado las siguientes. Plantas diferentes viven en ecosistemas con características diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Que en el ecosistema están presentes las plantas que son organismos que poseen una particularidad. Tienen partes verdes, hojas y algunos tallos, que son las fábricas de alimento que producen a partir de materias inorgánicas, como el dióxido de carbono y el agua, utilizando la luz solar como fuente de energía. Las plantas durante la fotosíntesis almacenan energía en los alimentos que fabrican y desechan el oxígeno. Ahí está. Las plantas, como todo ser vivo, respiran oxígeno y expulsan dióxido de carbono las 24 horas del día. Además, son capaces de almacenar una gran cantidad de agua y luego distribuirla al ambiente a través de la transpiración. Aquí vamos a tener plantas diversas en ecosistemas diversos. ¿Cómo se genera un ecosistema? Solo imaginemos un espacio abandonado, limpio y húmedo. Al comienzo, allí solo crecen pequeñas plantas silvestres. Después vendrán los árboles coníferos y luego los árboles robustos que formarán el bosque. Cuando empieza a formarse el ecosistema, hay pocas especies de plantas. Después, la cantidad de plantas crece y también la variedad. Y cuando el ecosistema llega a su máximo crecimiento, el clímax del ecosistema, la cantidad y diversidad de plantas será muy grande y tendrá también más consumidores. El ecosistema puede verse perturbado por periodos de frío intenso, incendios forestales, exceso de consumidores, etc. Puede perderse, cambiar y renovarse hasta llegar al clímax, y luego volver a perderse y desaparecer la diversidad. Los ecosistemas entonces no son
estables todo el tiempo, van y vienen, y cada vez las plantas son siempre las primeras en poblar los espacios. Entonces tendremos que, al principio, los ecosistemas son simples con pocas plantas y poca diversidad, pero van volviéndose cada vez más complejos a medida que ingresan otros organismos. Las etapas en este desenvolvimiento son llamadas sucesión. Durante la sucesión, normalmente existe un crecimiento de la cantidad de seres vivos que lo conforman y por consiguiente crece el almacenamiento de nutrientes. Cuando crece la cantidad de plantas y también la diversidad, aumenta la diversidad de las especies participantes. Después de crecer un tiempo, el ecosistema se detiene. Si las condiciones del clima varían, el ecosistema puede variar, pero muy poco. Los seres que mueren son reemplazados por otros del mismo tipo. En este estado de inmovilidad, el ecosistema se mantiene en equilibrio. Una segunda parte tendremos. Disculpen. La vida en el ecosistema depende de la diversidad de las plantas. Fíjense bien, la vida en el ecosistema depende de la diversidad de las plantas. ¿Por qué? Las plantas son importantes por diversas razones. Vamos a la primera. La primera razón, por haber cambiado la composición de la atmósfera terrestre. En los inicios de la Tierra no había prácticamente oxígeno, pero abundaban el dióxido de carbono y el agua. Las plantas eran muy simples, pero de gran tamaño, como es el caso de los helechos arbóreos. Entonces, al producir sus alimentos mediante la fotosíntesis, las plantas crecían y a medida que se hacían más grandes, desechaban más oxígeno al ambiente. De este modo, poco a poco, la cantidad de oxígeno fue creciendo hasta que fue posible respirar. Y los animales pudieron vivir. Así empezó la diversidad. Vamos ahora a conocer una segunda razón. Porque la vida en la Tierra depende de ellas. Los humanos, al igual que el resto de los animales, no podríamos alimentarnos sin las plantas. Porque, directa o indirectamente, lo que comemos procede de los vegetales. A partir de la materia orgánica elaborada por las plantas, se van alimentando el resto de organismos de la Tierra. Primero comen los herbívoros, que toman e incorporan en sus cuerpos el alimento elaborado por las plantas. Por ejemplo, el conejo se come la zanahoria, o las larvas del cangrejo consumen los minúsculos organismos vegetales que flotan en el agua. Los herbívoros son devorados por los carnívoros, pero los carnívoros se comen unos a otros. Al conejo se lo come el zorro, y a este lo devora el lobo o el perro. En el mar también se da este fenómeno. Las larvas de los cangrejos son devoradas por las sardinas, y luego los atunes se alimentan de las sardinas. Los humanos dependemos directa o indirectamente de las plantas para poder alimentarnos. Si comemos carne animal, esta procede de un animal que se ha alimentado de hierba. Cuando comemos alimentos vegetales, estos han sido producidos directamente por las plantas. De las plantas obtenemos cereales como el trigo, que es el alimento más importante del mundo occidental. El maíz, base de la alimentación en muchos lugares de América, o el arroz, primera especie alimenticia de Asia. Así, cuando el ecosistema ha llegado a su clímax, la diversidad de plantas será mayor y también será mayor la posibilidad de tener alimentos diversos. Eso hará que también haya diversas especies de animales. Estos diversos animales, al comer diversos tipos de plantas, llevarán las semillas en sus estómagos y las dispersarán a diferentes lugares. Así se extenderá la diversidad de las plantas. Chicos, es muy interesante saber lo que estamos leyendo, ¿verdad? Vamos a culminar esta parte, ¿ya? En la diversidad de ecosistemas habrá diversidad de plantas. Las plantas, junto con otros factores, dan origen a la diversidad de los ecosistemas. Hay varios factores para la diversidad. Veamos dos de los más importantes. Primero, las plantas con flores son muy importantes para producir la diversidad.
porque mediante la polinización y posterior fecundación de las mismas, a través de agentes polinizadores como aves, el picaflor, o insectos como la abeja, o mariposas, avispas, etc., aseguran que la especie no desaparezca. ¿Ya? Pero la variedad también depende del ambiente. Es así que, por ejemplo, conforme se retiran los hielos de las montañas, se va produciendo la sucesión. La montaña se va poblando de diferentes especies, primero vegetales y luego animales. Las plantas se convierten en especies endémicas de las diferentes altitudes. Por supuesto que estos procesos no ocurren en cortos periodos de tiempo. Esto requiere de cientos y hasta de miles de años. Muy bien. A mayor cantidad y variedad de ecorregiones, habrá mayor diversidad de plantas. La ecorregión es un área geográfica que se caracteriza por tener el mismo clima, mismo tipo de suelos, condiciones de humedad y la misma flora y fauna. Bien, en esta parte, en el Perú, tras varios intentos clasificatorios, se ha propuesto una última que comprende 15 ecorregiones. ¿Ya? Se han identificado especies de plantas que crecen solo allí, por lo que son denominadas endémicas. Actualmente se han identificado 36 géneros de plantas o grupos de especies endémicos en el Perú. Bien, ahora tenemos la última parte. Dentro de una región geográfica puede haber más de una ecorregión. Ello depende de las altitudes que existan en la región geográfica. Y las altitudes son un criterio muy importante para identificar las ecorregiones. De modo que en tu región geográfica pueden haber una gran variedad de especies de plantas y tal vez muchas de ellas endémicas. Ok, en esta de aquí vamos a encontrar que, sin embargo, esto puede acabarse si permitimos que se atente contra la biodiversidad cuando se destruyen sistemáticamente los ecosistemas para albergar a más personas, más actividad informal que desprecia el ambiente, y no nos detenemos a pensar que talar indiscriminadamente, contaminar fuentes de agua, etc., es destruir las plantas y los árboles, y con ello a sus pobladores inmediatos, aves, insectos, etc. Inmediatos, los peces, mamíferos, etc. Y con ello destruir nuestras posibilidades de tener una población con mejores condiciones de vida por la infinidad de posibilidades que brinda un ambiente cuando es diverso. Interesante tarea la que nos toca, ¿verdad? A continuación, vamos a seguir aprendiendo. Luego de haber leído esta parte de lo que corresponde a nuestro documento que tenemos en la plataforma web como recurso, ahora sí estás en condiciones de escribir algo más sobre las preguntas de investigación. ¿Qué características del ecosistema se relacionan con la diversidad de las plantas? Vamos a ver. Escribe 1 o 2 argumentos que sustentarás tu respuesta. Vamos a ver. Puede ser: donde se genera la vida de las plantas habrá formación de ecosistemas. Muy bien. Pues se agrupan una diversidad de especies de plantas y luego de otro tipo de vida que formarán especies vivas, gracias a la formación de sustento necesario para sobrevivir. Donde no se cuide el ecosistema en estrecha relación, sufriremos porque formamos parte de ella. Fíjense lo que estamos sacando como conclusión. Ya sabemos que tenemos un gran ecosistema. ¿Dependemos de qué? De las plantas. Como primer factor, ya sabemos que todos los grupos vivos estamos en primer lugar dependiendo de los productores. ¿Y quiénes son? Las plantas, que aparte de ello forman el oxígeno, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar. Analiza la confiabilidad del material que has leído. Puedes emplear los criterios que te hemos presentado. Copia en tu cuaderno y escribe lo indicado. Ponle un visto bueno en los recuadros. El check, no te olvides, el check. Ya no es el cuadrito, sino el check. Bien, el nombre de los autores, nombre de la entidad. Esto es los criterios de confiabilidad de la información. Si es de un libro, una revista, es un archivo multimedia. En este caso, ¿qué cosa era? Era un documento, ¿verdad? El documento que correspondía a un texto. Entonces, por lo tanto, es un libro.
Identificación del autor. Era una persona, pero se estaba valiendo de otras fuentes, ¿no? Pero al final era una persona que pertenecía a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La identificación del autor era era un biólogo, ¿verdad? Entonces tenía una profesión, ¿ya? Era un científico. Entonces el autor citado, ¿ya? Varias veces. En este caso el autor citado es de un libro, ¿verdad? También tiene investigaciones científicas. Ok. Felicitaciones. Realizaste la actividad que te hemos propuesto. ¿Ya? Vamos por buen camino. Sé que cada vez que hacemos, en este caso, investigación científica, estamos haciendo cada día mejor la validez de nuestras fuentes. En este caso, hemos relacionado. ¿Qué cosa hemos hecho? Tenemos las cosas claras, las ideas claras en relación que hay, la relación que hay entre las características de los ecosistemas y la diversidad de las plantas. ¿Y de qué depende para que exista diversidad de plantas en un lugar? ¿Ya? Selecciona lo que crees que puede incluir como producto final de tu trabajo. Anota lo que presentarás a tu familia. Por ejemplo, la pregunta de investigación puede ser una. El trabajo de la investigación que he realizado para encontrar las relaciones entre las características de los ecosistemas. 2. Y la diversidad de plantas. También la importancia que tiene la cantidad de ecorregiones para que haya diversidad de plantas. ¿Ok? Entonces, este es nuestro producto para el día de hoy. Autoevalúate. Vamos a colocar nuevamente el check o el aspa. Check. ¿Ya? Vamos a corregir esta partecita porque no es un cuadrito, sino es un... ¿Qué cosa es? Es un check, ¿verdad? Aquí estamos. Vamos a corregir que es un check. ¿Explicaste el ecosistema como el conjunto de organismos de una comunidad de su entorno? Ok. ¿Explicaste que gracias a la sucesión el ecosistema se va poblando de variedad de plantas hasta llegar a su máximo desarrollo o clímax? Ok. ¿Explicaste que las plantas son importantes porque cambiaron la atmósfera de la Tierra proporcionándole oxígeno? Muy bien. Empezaron a crecer grande cantidad de plantas que proporcionaban oxígeno, donde posteriormente hubo vida. Explicaste que las plantas con flores producen la diversidad gracias a que gracias a que aves e insectos llevan el polen lejos de la planta y fecundan flores de diversas variedades. A esto, ¿cómo se le llama? La polinización, ¿verdad? Entonces, existe una gran variedad de plantas porque también existen flores donde tienen semillas y esto se va germinando gracias a la polinización. Ok. Bien. Nos toca ahora trabajar con la familia. Explícales la importancia de las plantas, lo que has aprendido, para que se generen ecosistemas y cómo se produce la sucesión. Cómo hay más cantidad de plantas. ¿Y qué está haciendo el hombre con respecto a destruir gran parte del ecosistema? Destruir gran parte de hábitat, en este caso animales que viven en un ecosistema gracias a las plantas, a los bosques, ¿verdad? En este caso tenemos una gran diversidad de plantas, como las aves, las mariposas, las abejas son tan importantes para la existencia de la diversidad, que forman parte de la polinización, como vuelvo a decir. ¿Ok? Chicos, no se olviden, un aviso para mañana. Mañana, ¿qué cosa va a haber? Mañana va a haber otra parte interesante. Vas a hacer algo vas a conseguir algo para continuar nuestro trabajo de mañana. Deberás conseguir 2 plantas herbáceas, o sea, hierbas, iguales comunes de tu localidad. Pueden ser, por ejemplo, alimenticia, un romero, un huacatay, etc. O puede ser medicinal, una manzanilla, una salvia, etc. O puede ser una decorativa, un falso bambú, una drácena o dracaena, o planta de la suerte, o cualquier otra. Bueno, te dejo para que tú puedas conseguir 2 plantas para mañana. Ya no te olvides, aviso. Chicos, nos toca la parte principal de este día, reflexionar. ¿Recuerdas la meta?
analizar y explicar las características de los ecosistemas con la diversidad de plantas. Ahora, reflexiona y responde las preguntas. ¿Lograste la meta? Sí, ¿verdad? Explícalo en un texto corto. A ver, aquí puedes explicar que hemos aprendido a que las plantas y los animales y los seres vivos forman parte de un ecosistema. Todos los seres vivos tenemos una respuesta clara de que dependemos de las primeras especies que son plantas, que son los productores, que producen sus propios alimentos, que forman parte también de formarse nuevos ecosistemas gracias a la polinización por algunas aves e insectos. Hay otros seres vivos que forman parte del ecosistema, que forman parte de este aspecto, este ciclo de la vida. Entonces, tenemos varias cosas para poder explicar de lo que hemos aprendido el día de hoy. Muy bien. Continuamos reflexionando. Segundo, ¿qué logros tuviste? ¿Qué te falta mejorar? ¿Qué acciones realizaste para lograr la meta? ¿Cómo te ayudó a lograr la meta el proceso de investigación? ¿Y qué fue lo que te permitió construir tus conclusiones respecto a la pregunta de investigación? ¿Por qué? Estas preguntas las vas a escribir en cada uno de los recuadros. ¿Ok? En primer lugar, ¿me puede faltar? ¿Qué te falta mejorar? Me puede faltar de repente construir nuevos aspectos de qué tipo de plantas hay. ¿Qué acciones realizaste para lograr la meta? Las lecturas, el análisis de la lectura, la fiabilidad de la lectura, ¿ya? El intercambio de experiencias, de repente con otros tipos de argumentos. ¿Cómo te ayudó a lograr la meta el proceso de investigación? Lógicamente, que hay un plan de investigación que hemos realizado y luego hemos obtenido un análisis y un resumen u organizador de parte del texto leído. ¿Qué fue lo que te permitió construir tus conclusiones respecto a la pregunta de investigación? Porque hubieron criterios claros por los cuales me he ido construyendo, ¿ya?, mi resumen o mi análisis, ¿verdad? Muy bien, niños. Estas partes, estas pautas son necesarias para que tengas tú un serio concepto del tema investigado. ¿Qué esperamos que hayas aprendido? Fíjense acá. Hoy nuestra tarea ha recaído en la diversidad de ecosistemas con características diferentes en clima, tipo de suelos, condiciones de humedad y otras. Son la causa de la gran diversidad en el Perú. Muy bien, no te olvides de colocar esto en tu portafolio y a mantener tu trabajo bien resguardado para una próxima oportunidad. Muy bien, niños, padres de familia y maestros, hemos llegado a la parte final. Espero que haya sido de tu satisfacción. Vamos a continuar el día de mañana y no te olvides, para seguir recibiendo los videos, dale clic en suscribir, un like y espero tus comentarios. ¿Ya? Muy bien, nos vemos el día de mañana. Chao.